Durante la Guerra Fría, la Unión Soviética consideraba las armas nucleares tácticas como artillería avanzada. Básicamente porque, aunque son bombas atómicas, son pequeñas y podían ser transportadas fácilmente y ser lanzadas desde el propio campo de batalla. A nivel operativo eran una herramienta muy destructiva y muy fácil de emplear. Y de hecho algunas tenían el tamaño de una pieza de artillería convencional. Su poder destructivo era cientos de veces inferior a los dispositivos lanzados con misiles intercontinentales. Si estos podrían aniquilar una ciudad entera en pocos segundos, las bombas tácticas tienen un poder destructor mucho menor, relativamente hablando, porque su nivel de destrucción es parecido a la bomba lanzada en Hiroshima. Aún así, podían provocar la muerte de miles de soldados en pocos instantes y expandir la radiactividad en decenas de kilómetros cuadrados. En caso de choque directo entre ejércitos de la OTAN y del Pacto de Varsovia en suelo europeo, estas armas habrían jugado un papel determinante para inclinar la superioridad frente al enemigo. La Unión Soviética llegó a producir más de 2000 de estas mini ojivas nucleares, pero con la caída del comunismo, las armas nucleares tácticas habían sido desplazadas por otro tipo de armas convencionales, más modernas, precisas y eficientes, como las bombas termobáricas. Pero ahora, la guerra en Ucrania y sobre todo las amenazas de Putin han traído un revival de este tipo de mini armas nucleares, aunque en realidad Rusia llevaba años trabajando en la modernización de estas armas y de otras de su arsenal nuclear. Чем пугают весь мир, что все это реально грозит конфликтом с использованием ядерного оружия, а значит уничтожением цивилизации. Они чего, этого не понимают, что ли? El Financial Times ha desvelado el contenido de unos documentos rusos fechados en 2014 sobre posibles escenarios de la guerra nuclear. Los documentos muestran en qué casos Rusia estaría dispuesta a utilizar armas nucleares tácticas. Y lo preocupante es que el umbral es mucho más bajo de lo que se creía. 29 juegos de guerra con simulaciones de una respuesta nuclear frente a un ataque de un país oriental contra Rusia. Este país imaginario no tenía nombre, pero se entiende que es China. En estas simulaciones, Rusia se refiere al uso de armas nucleares tácticas para repeler la segunda oleada de un ataque terrestre que hubiera conseguido romper su primera línea de defensa. Estamos hablando de armas tan potentes, o incluso más potentes, que las que se usaron en Hiroshima y Nagasaki, aunque menos destructivas que las ojivas montadas en los misiles intercontinentales. Armas que pueden ser lanzadas por artillería, por bombarderos o por submarinos. Pero hay muchos más casos posibles. Otras condiciones incluyen la destrucción del 20% de los submarinos con misiles balísticos estratégicos, el 30% de sus submarinos de ataque de propulsión nuclear, 3 o más cruceros, 3 aeródromos o un ataque simultáneo a los centros de mando. Algo que solo en parte concuerda con la doctrina militar de Rusia, que prevé solo 2 casos de empleo de armas nucleares, como respuesta a otro ataque nuclear o en el caso de una agresión con armas convencionales que ponga en riesgo la supervivencia del Estado. Сегодня доля современного вооружения и техники в стратегических ядерных силах уже достигла 95%, а морской составляющей ядерной триады почти 100%. La realidad es que tampoco la OTAN, a lo largo de los años, ha descartado opciones asimétricas, lo que significa utilizar armas nucleares tácticas para detener un conflicto convencional. En enero de 1968, la Alianza Atlántica aprobó un nuevo concepto estratégico, es decir, las líneas maestras de la actuación militar en caso de conflicto con el Pacto de Varsovia. El documento, llamado MC-14/3, incluía por primera vez el uso combinado de armas convencionales y nucleares tácticas como respuesta a una agresión. En el documento se explica que el primer objetivo de las armas nucleares es la disuasión, atemorizar al enemigo para que no se atreva a atacar. Sin embargo, especifica el uso de las armas nucleares en determinados escenarios. El plan preveía 5 grados de respuesta. El primero, todavía considerado no nuclear, es la apertura de otro frente en respuesta a una acción de baja intensidad, una maniobra para dividir las fuerzas hostiles. El segundo grado prevé un uso demostrativo de armas nucleares o una respuesta nuclear defensiva contra el enemigo. Los siguientes 2 pasos o grados
serían ya una serie de ataques nucleares selectivos para impedir el progreso de las acciones hostiles del enemigo. Y en el último peldaño, el quinto grado, el lanzamiento de ataques nucleares contra objetivos militares. Llegados a este punto, solo quedaría la opción de una respuesta nuclear general, con ataques nucleares masivos contra los silos nucleares soviéticos, objetivos militares industriales, pero también ciudades y zonas civiles. Frente a una amenaza letal y definitiva, se utilizaría también la respuesta militar definitiva. Después, no habría nada más. El mundo quedaría reducido a ceniza. Es cierto que toda esta doctrina forma parte de los planes de guerra elaborados en la Guerra Fría. En la actualidad, la respuesta militar de la OTAN frente a un posible ataque hostil, sin duda, es diferente. Aunque es imposible descartar que existan planes similares, y de hecho, sería más bien al contrario. El problema es que estos planes son secretos y no ha habido filtraciones, como en el caso ruso. Quizá aún más preocupante es la noticia de que Rusia quiere crear un simulador de guerra nuclear. Según la información de la agencia estatal TASS, el ejército ruso habría construido un dispositivo en grado de replicar el hongo, la luz, el calor y la onda de choque de un arma nuclear táctica. Esta bomba, sin embargo, no emitiría radiaciones. Y es que estaría hecha con explosivos químicos convencionales. Esto significa que Rusia quiere entrenar a sus soldados a combatir bajo las condiciones de una guerra nuclear, prepararlos para combatir en un escenario de lluvia radioactiva. Si bien estas maniobras no son una novedad absoluta. Durante la Guerra Fría ya se ensayaron maniobras parecidas. La Unión Soviética contaba ya entonces con dos simuladores nucleares, el UI-59 y el IAB-500. Sin embargo, ambos quedaron obsoletos y dejaron de producirse. La verdad es que la práctica de hacer ensayos de guerra nuclear era común en la Guerra Fría, y no solo en la Unión Soviética. Estados Unidos poseía su simulador propio, el M142, pero este dispositivo era muy limitado, casi reducido a provocar un estruendo muy grande que simularía una explosión nuclear. Ahora los rusos habrían creado un aparato capaz de replicar más elementos de una explosión nuclear real. El desarrollo de estos dispositivos ha sido un avance a la hora de preservar la salud de los soldados. En los años 50, en Nevada, Estados Unidos puso en marcha una serie de ejercicios militares que simulaban una guerra nuclear. Los soldados tenían que practicar maniobras de combate mientras se hacía detonar una bomba atómica. En total, en 10 años, se hicieron 8 ensayos en los que participaron hasta 25.000 soldados. Aquí se medía no solo el absorbimiento de la radiación, sino también aspectos psicológicos y la resistencia de los equipos. Los participantes en estos ensayos son llamados veteranos atómicos y han sufrido importantes secuelas físicas a lo largo de los años. La Unión Soviética también ha puesto en marcha experimentos parecidos. El más famoso, en 1954, el ejercicio Toskoye, en la región rusa de Orenburgo, con 45.000 soldados. Граждане России могут быть уверены, территориальная целостность нашей Родины, наша независимость и свобода будут обеспечены. Подчеркну это еще раз. Всеми имеющимися у нас средствами. А те, кто пытаются шантажировать нас ядерным оружием, должны знать. Después de haber amenazado durante meses con el uso de armas nucleares, Putin últimamente ha rebajado el tono. Aún así, como hemos visto, la amenaza nuclear vuelve a presentarse de vez en cuando, esencialmente para disuadir a los aliados europeos de que aumenten las ayudas militares a Ucrania. Un papel fundamental lo juegan también los medios afines al régimen de Putin, que a menudo trivializan con el uso de las armas nucleares contra los países occidentales. Я никак не могу решить. Париж, Марсель. Вот что касается наших. Ну, Бухарест, само собой. А вот потом Париж, Лион, Марсель. Лион, хороший город. Лион. Там праздник огня есть, да. Вообще. Лион, да. И в Германии надо за Таурус, вот что уничтожить? Гамбург, да. Вот Гамбург. Y cuanto más se normalice un escenario apocalíptico, más fácil puede ser la tentación de hacerlo realidad. Si bien es muy complicado entender las probabilidades de un ataque nuclear. Rastrear el movimiento del arsenal nuclear y de los repartos militares del procedimiento es quizás uno de los indicadores más fiables. Cuanto más se desplazan y cuanto más se acercan al frente, más probable será su uso. Aunque tampoco esto es totalmente cierto. De hecho, podría tratarse de una maniobra de distracción y de disuasión, como muchas veces ha pasado en la Guerra Fría. Por lo tanto, la disuasión sigue siendo una amenaza que deja algo al azar.